estamos arrancando en honor al tiempo esta tercera sesión del programa de formación en diseño e implementación de registros de la agricultura familiar. Quisiera agradecer nuevamente a todas y todos por su disponibilidad, por el interés en participar con nosotros, no solo de esta instancia, sino que de todas las instancias virtuales que estamos generando a través de estas sesiones, de la plataforma. Antes de arrancar, como siempre, ¿no? Algunos avisos, algunas orientaciones en función de lo que nos va llegando, de consultas, de dudas, pero también pensando en la metodología que estamos impartiendo por medio de este programa de formación. Por un lado, para estas sesiones virtuales, ¿no? Siempre ese recuerdo de que pueden ir enviando preguntas directamente en el espacio de Q&A que tenemos abajo de la pantalla. Por ahí pueden centralizar todas sus dudas y consultas y en los diferentes momentos vamos con Fernando, vamos contestando de la misma forma como hicimos en la última sesión, ¿no? Vamos a tener en todos los instantes de este proceso un espacio para hacer preguntas en vivo o contestar lo que aparezca en este espacio de Q&A. Recordamos siempre, ¿no? Que estamos trabajando con tres idiomas en este curso, español, inglés y francés, así que por favor concentre las preguntas en uno de esos tres idiomas, porque así podemos atenderles de la mejor manera posible. Y si por eventualidad no logremos responder todas las preguntas, como la sesión pasada creo que nos quedaron unas tres o cuatro para responderlas después, siempre tenemos el espacio del foro virtual en la plataforma para que podamos ir dialogando por este medio también. También sobre los ejercicios asincrónicos y sobre la plataforma como un todo, ¿no? Es importante que envíen los ejercicios por la plataforma del curso, ¿no? Nos han llegado algunas tareas directamente por correo, las estamos evaluando igual, pero es importante que ese contenido pueda estar ahí en la plataforma porque es el principal vector que vamos a tener para promocionar el diálogo y para ir dialogar, para ir construyendo arriba de esas tareas en este espacio de la plataforma. Siempre dejamos un plazo de 2 semanas, que es entre una sesión y la siguiente, ¿no? Acá al final del curso en septiembre vamos a tener algunas sesiones más focalizadas a nivel regional, entonces es importante que puedan ir cumpliendo con esos plazos porque es en función de estos ejercicios que se va a construir el diálogo a partir de ahora, ¿no? Para las siguientes sesiones. Y nuevamente, cualquier duda que tengan de contenido, el espacio del foro está dado, ahí está Fernando, nosotros acá y todo el equipo facilitador de este curso para ir dialogando con ustedes y queremos que ese foro sea también un espacio de interacción no solo entre nosotros y ustedes, sino que entre ustedes y todos los participantes de este curso. Y también desde ahora vamos a estar subiendo todas las grabaciones de las sesiones anteriores adentro de cada unidad del curso en la plataforma. Así que les pido que si tienen cualquier duda, consulta, nos hagan llegar, pero nuevamente, la plataforma es nuestro principal canal de diálogo y de interacción respecto a las diferentes tareas, los diferentes temas que se van discutiendo y recordarles siempre que cumplir con esas tareas en la plataforma es uno de los requisitos para que podamos tener la aprobación final en el curso. Por otro lado, la siguiente sesión que vamos a tener va a ser una sesión regional. Nosotros estamos agrupando los diferentes participantes en función de sus regiones geográficas. Desde ahora vamos a tener un contacto más directo del equipo facilitador, con el apoyo de los colegas de la Corporación Procasur y nosotros acá, con ustedes por medio de la plataforma y por medio de los diferentes contactos que ustedes nos compartieron. Hasta ahora tuvimos solo sesiones globales, pero tenemos un componente de trabajo a nivel de regiones que también va a demandar algunas tareas y especialmente esa interacción por medio del foro, pero eso igual en la próxima semana vamos a compartir los detalles y cómo están armados los diferentes equipos de apoyo a ustedes. Así que les pido nuevamente que cualquier consulta nos haga llegar y que puedan participar activamente no solo de ese espacio, pero también de la plataforma.
y hacer máximo provecho de todas estas herramientas que estamos generando y también aprovechar el aporte de todos los colegas que vienen de los diferentes países contribuyendo con la discusión por medio de sus tareas y sus ideas y reflexiones. Así que agradezco nuevamente todo el interés, ¿no? Y toda la motivación de ustedes. Paso la palabra y la pantalla a Fernando Isganga para que arranquemos con el contenido y buena clase a todos y todos. Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que estén bien. Nosotros acá desde el sur con un poquito de frío, seguramente un poquito más caliente ustedes, la temperatura un poco más agradable. Vamos a compartir la pantalla, yo se ve ahí. Bueno, como decíamos, la idea de la unidad de hoy es que vamos a trabajar y vamos a hacer un repaso previo, es trabajar sobre la construcción de los registros de la agricultura familiar. ¿Cómo se realiza? ¿Qué elementos tenemos que tomar en cuenta? ¿Y cómo planificamos este proceso? Ese es el centro de la actividad de hoy. Y la idea es, como dijimos, vamos a repasar lo que vinimos haciendo en las dos sesiones anteriores. Agradezco mucho el trabajo realizado en las tareas, agradezco las devoluciones realizadas. Ha sido muy gratificante y muy enriquecedor el proceso, que nosotros lo entendemos de ida y vuelta. Entonces, este proceso de contenido, este proceso de repaso de contenido, vamos a tener también contemplar algunas de las cosas que ustedes pusieron. Y después vamos a entrar a cuáles son las condiciones necesarias para diseñar los registros. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta previamente a empezar a diseñar nuestro registro de la agricultura familiar? Vamos a repasar un poco los requerimientos y necesidades básicas para contemplar esto. Eh, Vamos a ver cómo se diseñan y se planifican estos diseños. Del diagnóstico, la definición de los objetivos, lo que llamamos el proceso conceptual, diseño conceptual, el diseño operacional y vamos a ver también repasar algunos casos exitosos. Nosotros nos vamos a basar en el proceso que realizamos desde aquí. Nosotros le recordamos, esto es una experiencia realizada desde la región sur, desde América del Sur, particularmente del Cono Sur, más de 20 años de trabajo a nivel regional en la reunión especializada de agricultura familiar. Entonces vamos a ver lo que ocurrió en Argentina. Está Fernando por ahí realizando el curso, que es el nuevo responsable del registro, que vamos a intercambiar con él. De Brasil, que es uno de los espacios que claramente referente para nosotros, de Uruguay y Paraguay. Bien. Bueno, ¿cómo estamos hasta ahora? ¿Dónde estamos llegando? ¿No? ¿Cómo estamos teniendo hasta ahora el contenido del curso? Repasemos esta frase, me gustaría leerla con ustedes, porque es una de las conclusiones que fuimos llegando en las sesiones anteriores. Los registros de la agricultura familiar son un tipo de registro administrativo orientado a la identificación de los diferentes sujetos de la agricultura familiar, a los efectos de ser utilizado para la implementación de políticas públicas y potencialmente la planificación de diversos instrumentos. Esta conclusión, esta definición, la fuimos construyendo en el proceso de trabajo de la publicación, que es base del curso, que la tienen en la plataforma. Lamentablemente solo que está en inglés, pero han distribuido un resumen en francés y español para poder acercarse. Y después, el otro que es importante, que para identificar y calificar a los y las agricultores familiares, es imprescindible que exista un marco normativo, es otra enseñanza, es otra lección aprendida que hemos tenido, que indique dónde los criterios para ser reconocido como tal, así como los procedimientos donde se establezca el funcionamiento de la institucionalidad correspondiente. Parte de esto lo venimos desarrollando. Nosotros pusimos parte de los ejercicios. Muchos me sorprendieron con normativa
de diferentes países donde están establecidos estos criterios, con muy buena calidad. Este, También vimos que en muchos lugares donde no existe normativa o que el concepto todavía no ha internalizado, es todo un tema. Pero es un tema que lo vamos a trabajar mucho más en las selecciones regionales, porque me parece que es importante llegar a focalizarse en la región. Claramente, América del Sur y América Latina tienen una situación mucho más profundizada en esto, en cada uno de los países de América Central y también América del Sur han consolidado algunas normativas en este sentido. Y eso es importante problematizarlo, analizarlo, cómo a partir de eso se puede profundizar la construcción de estos registros. Bueno, recordamos un poquito más. O sea, hemos dicho desde la definición operativa, ¿no? Que tiene que tener determinados criterios, eso lo vimos en las entregas que ustedes realizaron. Estos criterios, por ejemplo, nosotros pusimos la gestión, la explotación de la producción, los recursos productivos, ¿no? La mano de obra, el vínculo territorial. Esos criterios están establecidos y se establecen operativamente en determinadas variables. Cuando hablamos de los recursos productivos como la tierra, se va al tamaño de explotación, pero una cosa diferente, y eso es importante, porque vi alguna dificultad de entender la diferencia entre criterio y variable, y esto es un elemento central para una definición operativa, sino mucho más difícil después es trabajar un registro administrativo. Lo que decimos, el criterio es una definición política, conceptual, que aterriza en alguna acción. Pero se tiene que medir. Y para medir hay que asignar una variable. Voy al caso este. Eh, el tamaño de la explotación perfectamente puede medir el recurso productivo tierra como criterio que es limitado a la capacidad de la familia. Y bueno, y el tamaño de la explotación, esa superficie física, la medimos a través de determinada cantidad de hectáreas. O también la podemos medir en los recursos productivos a través de la capacidad de cantidad de animales. Lo mismo puede ser en otro sentido, por ejemplo, qué variable tomamos para el vínculo territorial. Y perfectamente puede ser una variable de distancia de la unidad productiva o de cercanía de la unidad productiva o de arraigo vinculado a determinado territorio. Por ejemplo, que sea el mismo municipio o la misma localidad o la misma provincia, por ejemplo, puede llegar a ser. Depende de la laxitud y la discusión de cada uno de los países. Y esas variables después pueden tomar magnitudes. Por ejemplo, si estamos hablando de distancia de la unidad productiva, vamos a hablar en esa distancia, tiene que ser medida en kilómetros, en horas, etcétera, pero en una magnitud que puede ser, que puede tomar una magnitud máxima de esta situación. Lo mismo si estamos hablando, por ejemplo, de tamaño de la explotación puede ser, muchos de ustedes me planteaban, por ejemplo, en África, que la máxima superficie eran de 2 hectáreas, perfectamente posible también. O la relación entre mano de obra contratada y mano de obra este, eh, familiar, que eso podemos generar una variable y esa variable puede tener un valor, una magnitud que puede tener un tope. Todo esto tendría que estar cerrado en una norma. ¿Qué me dice? Esta norma, este es productor familiar y este sujeto no es productor familiar. Cuando hablamos de sujeto, otro elemento fundamental, muchos, casi todos, los trabajos que dieron identificaron claramente los sujetos, donde están las personas, las familias y las unidades productivas, que fue lo que vimos como sujetos identificados por las normas así como las organizaciones de la agricultura familiar. Eso me pareció muy interesante y muy bueno. Para llegar al registro, que parte de lo que nosotros hablamos, y ahí vamos a tener determinada elemento para poder captar este registro administrativo. Bueno, hablamos del formulario de captación de datos, que vamos a ver en profundidad cómo diseñamos este.
y que tiene que levantar este formulario las variables que estamos estableciendo en la definición operativa. La definición operativa, que no es una definición conceptual, es una definición bajada a tierra, con variables, con magnitudes, con criterios bien claros y que establece quién es y quién no es. Eh, el formulario lo debe recoger. Y así como también variables que datos que podemos tomar de otros registros administrativos y la interacción entre registros administrativos para el control. Y todo eso también tiene que tener otro tipo de norma que puede llegar a ser la misma, pero, o un capítulo dentro de la misma, que refiere a qué tipo de registro necesitamos. Todo esto tiene que estar cerrado y claramente pensado previamente para tener unas condiciones de registro. Bueno, y para ello es fundamental para el desarrollo eficiente y eficaz de los registros que existan un conjunto de condiciones institucionales, técnicas y financieras y políticas para su desarrollo. Eso va a empezar a profundizarlo ahora, pero me gustaría, con este breve repaso, poder tener unos 5 minutos de intercambio si hay algunas preguntas. No sé, Pedro, si hay algunas preguntas en el chat, perdón, en Q&A. No, por ahora sin preguntas, pero igual si alguien quiere hacer alguna consulta, se puede usar el botón de alzar la mano y nosotros habilitamos el micrófono. Hay en el chat preguntas, pero capaz que no entendieron eso. No, no, no son preguntas, son comentarios solo, no se Comentarios, preocupe. perfecto. Hay una pregunta de Sherlyn Mo- Molina. ¿Estás habilitada a hablar? Es solo abrir el micrófono. Hola, buenos días. Buenos días, te Bien. escuchamos bien. Me presento, soy de Costa Rica, tengo 16 años y represento la juventud y y a la Junta Nacional de Ferias del Agricultor de la Junta Nacional y somos parte de la agricultura familiar. Estas reuniones anteriores no había asistido porque yo estudio y se me complica mucho la hora, entonces no pude asistir y también se me había dañado el celular. Creo que vas Muchas a poder. gracias, Sherlyn. Ahí podemos compartir contigo todo el contenido que se ha presentado y también por la plataforma del curso, te reenviaremos el enlace. Puedes acceder a todas las preguntas, tareas y todas las discusiones que hicimos hasta Con ahora permiso. y sea bienvenida. Las tareas yo ya las completé. Ah, perfecto. Buenísimo. Por ahí vamos a seguir avanzando. Una pregunta. Mi hermana también está contra la Junta, entonces no sé si se puede. Presentar por este medio es que se me complica mucho para descargar la aplicación para conectarme por medio de mi teléfono, pero yo me podría presentar aquí por el medio del teléfono de mi hermana. Nosotros tenemos después, Charlie y hermana, mandamos un correo a Rachel, ustedes y nos comunicamos directamente por este medio. Ahora ese espacio para dudas y consultas respecto al contenido técnico. Perfecto, muchísimas gracias. Ya, gracias a ustedes. Adelante, Fernando. ya. Bueno, agradezco igual. Rati. Bien. Bueno, seguimos adelante. Este concepto quiero reforzarlo. Todos eh, que es fundamental para el desarrollo de estos registros eficiente y eficaz, que citan este conjunto de condiciones técnicas, financieras y políticas para el desarrollo. Y vamos a empezar a detallar un poquito estas. ¿Cuáles son estas condiciones? Bueno, el primer elemento que quiero poner arriba de la mesa es el tema del convencimiento y la concertación de acuerdos iniciales a nivel de los titulares de los organismos de la administración. Que sean conscientes de los beneficios que pueden obtenerse de él y que se asignen las competencias de quienes corresponden. Esto es el marco político.
Sin este marco político, pero no política, estamos hablando de básicamente de la voluntad de los organismos de la administración pública de contar con estos registros, de ser conscientes que pueden tener beneficios y que tengan la voluntad de hacer las normativas que sean el producto de un trabajo técnico. Esto es fundamental. Para eso nosotros hemos desarrollado esta guía, estas instancias, para mostrarle a los tomadores de decisión que estos registros van a ser beneficiosos para la gestión pública. Y esto es parte de nuestro proceso. Pero vamos adelante. El otro elemento fundamental es definir la gobernanza. O sea, que un organismo del sector público se le asigne la competencia correspondiente a regular y efectuar de forma continua el control y seguimiento mediante una unidad operativa de la administración de estos registros. Y en esto voy a ser muy claro, porque sabemos, por lo menos en esta parte del mundo, en América Latina, que lo que hacemos para financiar estas cosas es generar un proyecto, con un proyecto de endeudamiento externo. No, creo que pasa en muchos de los países esto. Pero si ese proyecto es un proyecto que termina, y esto necesitamos necesariamente que esté consolidado en la estructura institucional de los gobiernos, que sea realizado en la estructura institucional de los gobiernos, que tenga un mecanismo de gobernanza institucionalizado y que permanezca. Si no, no vale la pena. No hagamos esto directamente. Porque necesariamente debe tenerse en cuenta la continuidad de las acciones. Y el otro tips que nosotros pusimos arriba de la mesa, y eso lo hemos visto sobre todo en la experiencia que venimos acá de Conosur, es que si no le ponemos al menos una política pública pesada, fuerte, vinculante al registro, el registro no funciona. No existe interés de las personas por registrarse. Porque un concepto que no lo hemos trabajado hasta ahora, la mayoría de nuestros registros son de carácter voluntario, pero de obligatorio para el acceso a algunas políticas públicas. Y este es el motor que lleva a que la gente se registre. Si yo reparto kits, entrego proyectos de financiamiento, entrego crédito, hago asistencia técnica y no vinculo a los registros, es un error y una falta de oportunidad, porque estos registros me pueden vincular y me pueden retroalimentar nuestros registros. Es clave. Estas condiciones son fundamentales para poder iniciar un proceso de diseño. Si no, literalmente vamos a ir al fracaso. Lo he hablado con algunos de ustedes porque hemos tenido la oportunidad de conversar en otras instancias y siempre era estos tres elementos ponerlos arriba de la mesa, siempre, un ABC. Quiere decir, definición política de las autoridades, organismo y unidad ejecutora, un organismo competente y unidad ejecutora vinculante, y la asistencia de política pública. ¿Puede haber algunas cosas más? Sí, siempre podemos discutirlo y podemos trabajar con cabeza abierta de forma a ver cuáles son las alternativas. Bueno, es lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las condiciones necesarias? Repasamos. Voluntad de acuerdo político, definición de un formato de gestión, unidad responsable dentro de la administración pública y un instrumento o herramienta política pública tractora, o sea, que traccione. Y para ello, como decíamos, se requiere marcos normativos que deben aportar una definición clara de agricultura familiar, definición operativa. Y esto es necesario, aunque no suficiente para el desarrollo de los registros y la implementación de políticas públicas. Es necesario, pero no suficiente. Podemos tener una muy buena definición operativa, pero no garantiza tener un registro. Pero sin esa no podemos tener registro. Y los registros de la agricultura familiar, visualizados como mecanismos institucionales, conllevan a estructuras organizativas, dotación de recursos humanos,
financieros y de infraestructura adecuada, procedimientos claros de identificación y procedimientos claros para la identificación de la población objetivo. Esto estamos empezando a visualizar más allá de lo que era la definición conceptual, cómo aterrizamos en la definición operativa, cuáles son los registros administrativos como instrumento de estadístico y cómo vamos ahora a construir un registro de la agricultura familiar o mejorar lo que tenemos. Algunos elementos en ese sentido, bueno, tenemos, el otro día quisimos hacerlo, pero no nos pudimos detener, pero vamos a, antes capaz que si hay alguna preguntita, me prefiero detener un segundo. ¿Hay alguna pregunta, Pedro? Sí, hay una. Preguntando si esta de Naobil, que pregunta si esa metodología nos permite tener datos que nos puede también facilitar y conocer y evidenciar las condiciones de los agricultores familiares. Sí, pero ahora vamos a ir básicamente a cuando hablemos del proceso de planificación, poder qué elementos queremos levantar de en nuestros registros. Y hay que ahora vamos a detenernos un poquito en eso, pero me pareció muy oportuna la pregunta. Si no hay nada más, seguimos adelante Hay, con la hay, cuestión. hay una más de Celso Vancé que comenta que no entendió bien las tres condiciones Bien, que se repasemos. refieren a la existencia de al menos una política pública. Ah, dentro de, al menos de una. O sea, ¿cuál es el objetivo del registro? De tener un sistema estadístico. ¿Y cómo garantizamos que la gente se registre? La forma que la gente se registre es que tenga. ¿Para qué? Bueno, la pregunta, se le devuelvo la pregunta. ¿Para qué realizar el registro a la persona? ¿Qué beneficio tiene por realizar el registro? Preguntémonos eso. Si no tiene ningún beneficio, la gente no se va a registrar. Y hacerlo obligatorio, que esa es otra alternativa, sabemos que capaz que no es lo mejor, porque se puede hacer obligatorio, pero puede haber, no obtener los objetivos que nosotros buscamos. Pero es un tema para discutirlo, me gustaría, no sé si alguien que me gustaría discutir este tema particularmente. No sé si, Zarela Zavala comenta que en Perú existe el padrón de productores agrarios, uno de los ejemplos. Valor de Productos Agrarios es un proyecto, no sé quién está hablando. De Naxi Perú. es un proyecto. Por ahora Perdón. no tenemos más comentarios ni Ah, preguntas. perfecto. Bueno, igual me interesaba esa discusión, pero es importante, yo lo que digo, esto de discusión del tema de preguntarse para qué la gente se quiere registrar, para qué nosotros queremos el registro, que nosotros como institucionalidad pública, yo, perdón, hablo desde la institucionalidad pública, no lo dije, ¿para qué quiere la institucionalidad pública un registro? Bueno, para focalizar las herramientas, la instrumentación, lo hablamos todo eso ya, ¿no? Pero ¿para qué la gente quiere registrarse? ¿Para qué las personas, los productores familiares, los agricultores familiares se quieren registrar? Si no le damos un motivo, la gente no se va a registrar. Y eso es básicamente, es un ida y vuelta que hay que trabajarlo mucho. Pero hagámonos esas preguntas. Yo no las respondo yo, pero háganselas ustedes en cada uno de sus países y en cada uno de sus lugares. Bueno, me voy para el funcionamiento. Hay una última pregunta, ¿Dale? Fernando. ¿Cuál es el level de reglamento, de framework, de marco de trabajo regulatorio que se necesita formular en términos de niveles, ¿no? Estamos hablando de nivel nacional, nivel ministerial o nivel local. Cuando hablamos, eh, bueno, a ver,
nosotros el marco, el nivel de norma va a depender también de las características de cada uno de los países. Eso es importante. En nuestra región, en América del Sur, y particularmente en el Cono Sur, se manejan nivel definiciones grandes a nivel legal, de ley, y después existen normas más bajas, más fáciles de ajustar sobre lo que tiene que ver con los procedimientos, pero siempre a escala nacional. También existen normas nacionales, digo, a nivel local, de acceso a algunas políticas públicas, pero yo entiendo que eso es un proceso, se tiene que dar en un proceso de diálogo y de respetando las características de cada uno de los países. Quiero separar dos tipos de normas. Un marco normativo que hace a la definición qué es un agricultor familiar y un marco normativo que hace a los procedimientos. El marco normativo de los procedimientos no tiene que tener un marco muy fuerte, porque si tiene un marco muy fuerte, los procedimientos tratan de modificarse. Entonces tenemos que tener un procedimiento más operativo, tipo acuerdos ministerial, resolución a nivel ministerio de Agricultura. Esa es la recomendación, porque eso nos permite ajustar en forma más rápida con la unidad operativa. Cuando hablamos de una caracterización a nivel más general, capaz que estamos hablando sí algo a nivel nacional, por lo menos. Pero es un tema interesante para trabajarlo en las sesiones regionales, si les parece. Lo podemos anotar ese, ¿te parece, Pedro? Perfecto. ¿Algo más? Seguimos. No, seguimos. Bueno, quería hacer un repaso también de lo que hablamos de funcionamiento en los registros. Y ahí voy a hacer una serie de etapas del funcionamiento de los registros y de institucionalización del registro, profundizando un poquito más para que tengamos claro cómo diseñar estos registros. A partir de una normativa se define quiénes son considerados agricultores familiares, o sea, hablamos de identificación y registro. Los agricultores familiares se reinscriben voluntariamente o en forma obligatoria para acceder a ciertos beneficios, esta discusión que estábamos dando, en un registro específico. Y para registrarse los productores, desde nuestra experiencia, completan un formulario de declaración jurada o un formulario proporcionando información sobre donde están establecidos los criterios para ser considerado agricultor familiar, ellos, la unidad familiar y los integrantes de la familia. En algunos casos podemos documentar o poder acceder a información complementaria, pero básicamente es eso, ese formulario vamos a ver después cómo construimos. Hoy mismo vamos a trabajar sobre eso. Y se pueden diferenciar diferentes tipos de información, de métodos de recopilación de información, desde los formularios de papel hasta las aplicaciones móviles, donde la gente declara, las entrevistas y, y otros formatos. Todo es posible, pero lo importante es eh, poder conseguir captar esta información y que la gente pueda declarar, o sea, realizar la información lo más veraz posible para poder tener la información cierta. La recopilación y entrada de datos. Bueno, en general, todos estos registros entran en un sistema de información. Puede ser, si es en papel, descargada por un personal de la información o a través de estos sistemas de las plataformas en línea. Eso nos obliga siempre a mantener un sistema informático. ¿Mm? Y después el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos es otra etapa del funcionamiento que ahí, a través de determinadas funcionamientos de estos sistemas de información, nos permita identificar que ese agricultor es familiar y, un almacenamiento, y se almacenan los datos en un banco seguro de información. Podemos
articular a través de estas plataformas con otros sistemas de información, otros registros administrativos, para mejorar la calidad y la condición de datos. Y ese sistema puede permitir la actualización y modificación de la información registrada cuando haya cambios en la situación del agricultor. O sea, permite no solamente tener un registro único, sino también la posibilidad que la gente pueda modificar alguna de esta información. Después nosotros tenemos que ir a la etapa de la gestión y análisis de información, que se puede gestionar esta información para diversos fines. Uno de los fines es la aplicación de políticas públicas. También podemos segmentar, o sea, o sea, una de las acciones también podemos no solo clasificar, sino segmentar con un criterio. La gente de Centroamérica mucho realiza este tipo de segmentación para aplicar políticas públicas diferenciadas. Eh, y también podemos hacer informes, estadísticas, análisis, para entender dónde están ubicados, o qué características productivas tienen, o qué tipo de producción, o cómo se trabaja. Y posteriormente, muchas veces uno de los objetivos es el objetivo principal, la identificación y la caracterización de los agricultores familiares para la aplicación de políticas públicas específicas. Y eso puede ser focalizar programas de apoyo técnico, de financiamiento, de acceso a mercados, de seguros, etc. Y esto permite monitorear no solamente el impacto de las políticas públicas implementadas, porque a partir de esto, como utilizamos nuestro registro, sabemos cuántos acceden a determinadas políticas, sino también nos permite monitorear ese proceso. Y obviamente nos permite también difundir la información agregada con fines estadísticos, que es parte de lo que a veces, muchas veces queremos. Sabemos saber cuántos agricultores existen en determinada provincia, estado, región, o cuántos se dedican a la actividad de producción de determinado producto, o cuántos tienen determinadas características, como la pregunta que me hicieron hoy. O sea, si nosotros, en función de la información que queremos levantar, podemos construir eso. Por eso es muy importante, y ahora vamos a ver cuando vemos planificación, qué es lo que queremos de nuestros registros. Por otro lado, también vinculado a las preguntas que nos hicieron, la institucionalidad de estos registros, ¿no? Como decíamos, leyes y decretos, que muchas veces se establecen la creación de estos registros, o la definición, definen el alcance, pero la recomendación es que el marco legal tenga una definición clara y precisa de qué se considera producto familiar, pero los procedimientos estén basados en reglamentaciones, normativas que se puedan ser cambiadas en un proceso menos complicado que una ley o un decreto, sino en un acuerdo a nivel ministerial. Y lo otro importante, la mayoría de ustedes están vinculados a ministerios de Agricultura, por lo que he leído. Los ministerios de Agricultura generalmente son la institución principal responsable de la creación, de investigación y mantenimiento de estos registros. Agricultura, desarrollo rural, agropecuaria, pesca, todo lo que está vinculado con esto. Y en general, dentro de los ministerios de Agricultura, eh, siempre existe alguna disputa de qué área puede llevar adelante estos registros. Nuestra experiencia es que cuando los registros están llevados por la unidad que está vinculada a las políticas diferenciadas, es mucho mejor. Cuando están distanciados, los registros empiezan a diverger de las demandas y las necesidades. Por eso es importante. No quiere decir que no existan otras instituciones que puedan recopilar datos y el uso de información, como los institutos de estadística, agencias o gobiernos locales. Pero es recomendable que exista estos registros a nivel nacional, pero es una cosa que me parece que está buena, tal como planteó la pregunta, verlo en las actividades regionales, cuáles son las situaciones de a nivel país para considerar esto. Pero otra recomendación es la coordinación institucional, mecanismos de coordinación, no solamente a nivel de intercambio de información, sino también de aplicación de políticas públicas. De coordinación de información para que asegurar la coherencia y la eficiencia de los sistemas de registro. Porque tenemos que buscar que estos registros tengan
una coherencia institucional, pero también utilizar desde otras instituciones los registros que generan desde otro lado para poder aplicar las políticas públicas hacia este mecanismo. Las políticas públicas y acciones, acciones de apoyo a la agricultura familiar son los elementos centrales para poder tener estas políticas focalizadas hacia esto y darle uso a nuestros registros. Volvemos al tema de los procesos. Es fundamental tener procesos de inscripción claros, documentados, escritos, consolidados, validados por la sociedad civil, que se pueda realizar la actualización de datos, que se tenga, esto es un elemento muy importante, el acceso y el uso de la información. Hay que ver, si bien la protección de los datos personales, la normativa respecto a esto, pero hay que tratar de dar uso a la información y acceso a la información, ya sea para los propios usuarios como también para la academia, para que pueda interpretar estos datos. Y lo otro son los mecanismos de control y auditoría para asegurar la calidad, la veracidad y la transparencia de los datos de registro. Debemos tener estos mecanismos de control y auditoría presentes. Y la sostenibilidad. Y en eso, tres pilares. El financiamiento, deben estar los recursos financieros necesarios para el funcionamiento continuo de este sistema. Esto que decíamos, si lo atamos a un proyecto, hay que tener certeza que ese proyecto permanezca durante mucho tiempo, porque si no es un problema. Y por otro lado, la capacitación del personal. Esto es un elemento que nosotros hemos insistido y es parte de esta actividad que nosotros buscamos con este curso, la capacitación del personal para la gestión y análisis de información del registro. Esto por lo menos estamos tratando de dar una primer mirada global, holística, pero la capacitación del personal, el intercambio técnico, la cooperación técnica es clave en esto. Y la cooperación, la cooperación sur-sur es muy importante para poder intercambiar formación. De hecho, es parte de lo que hacemos desde la REAF, hemos hecho muchos intercambios en ese sentido, a nosotros mismos, pero también con terceros países. Y el otro elemento que es clave hoy es la infraestructura tecnológica. Es necesario tener una infraestructura tecnológica adecuada para el almacenamiento, procesamiento y difusión de los datos. Sin esto, hoy por hoy no podemos estar contando las cosas con la mano. O sea, sistemas de información y para el desarrollo del sistema de información vamos a ver un poquito más adelante algunas sugerencias, algunas recomendaciones, porque no es la idea de comprar paquetes en el mercado informático global, sino desarrollar acciones in-house desarrolladas por los propios en base a las demandas que tienen cada uno de ustedes. Por acá creo que tengo un parate ahí. Hasta acá, no sé si hay algunas preguntitas, porque, Sí, hay algunos. bueno, Eh, vamos por ahí. Desde Panamá, don Edgar Serrano pregunta, comenta, ¿no? Que el sector agropecuario tiene como regente a Almida Panamá, el ministerio, y está compuesto por diversas instituciones que manejan programas y proyectos y tienen leyes de incentivo para sus clientes productores. Esto dificulta el registro, ¿no? Y ella pregunta cómo se puede superar ese tipo de situación. Y ahí, yo en un momento lo intercambiamos con la gente de Panamá, y yo entiendo que eso es una definición política de primer nivel. Eso es lo que hablábamos hoy, si quieren me voy para atrás. La voluntad y el acuerdo político. Esto, que los titulares del organismo participante entiendan, que sean conscientes de la utilidad y los beneficios. Que si no van a estar gastando tres veces en tres registros para tres proyectos diferentes. Es mucho mejor trabajar en un registro único, en ese sentido, para el vinculado a la agricultura familiar, y no registro por proyecto. Es central eso. Y aparte generar unidades de administración con competencias, vínculos con... Si hacemos todo esto para un proyecto, no tiene sentido. Eh, Hay otros tres comentarios, un comentario y dos preguntas, ¿no? Un comentario de Karen Stel, que en función de la respuesta anterior que diste tú, ¿no? Sobre las tres condiciones, él refuerza el punto
de diálogo con las comunidades, ¿no? Que Sí, la difusión del registro y por ende la implementación tiene que tener un proceso de diálogo con las comunidades y no es solo una responsabilidad de la administración pública. Ese es un me comentario. permitís, Pedro, Sí. totalmente de acuerdo. Eh, eh, estos son condiciones institucionales, capaz que me faltó decir el marco. Perdón. Bien, totalmente de acuerdo, lo vamos a trabajar eso, el tema del diálogo social en mi próxima Y etapa. una pregunta relacionada al tema de desafíos, ¿no? En el proceso del registro. Eh, ¿Cómo y quién debería estar involucrado en el proceso de recompilación de data en terreno eh, y a un costo reducido? Y también cómo asegurar que la data esté actualizada, o sea, que el dato recompilado esté siempre actualizado, ¿no? De una manera propia, apropiada. Bien, eso parte de lo que vamos a ver ahora que vemos enseguida, pero yo me animo ya a decirlo. Depende de cómo diseñemos esa etapa. Pero todo, si me permite, esa pregunta me la dejás para la próxima, para el próximo, ¿podemos reiterarla en 10 minutos, 10, 15 minutos más adelante? Pedro, pues me parece importante. Sí, hay una mano alzada de Eduardo Flores. Eduardo, te pasamos la palabra, ya puedes habilitar el micrófono para hacer su comentario y pregunta. Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿me escuchan? Solo quiero corroborar eso. Sí, escuchamos bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto. Fíjense que nosotros justamente hemos estado trabajando todo lo que ha venido mencionando Fernando ahorita, casi que al pie de la letra. Hoy por hoy nos encontramos en un momento de implementación para hacer un registro de agricultura familiar. Y básicamente todo lo que ha mencionado él es lo que hemos ido avanzando, desde la normativa que define la agricultura familiar hasta el marco normativo para la implementación del registro. ¿Qué pasa hoy por hoy? O nos encontramos en una situación que no sé si es el momento oportuno para preguntarlo, dialogarlo, ¿verdad? Es Dale. que no nos queremos enfrascar en que el registro sea para registrar precisamente a posibles beneficiarios de programas o proyectos. Si bien el registro en su momento va a dar la data para poder hacer algo como eso, no queremos que el fin de hacer un registro sea para que registre a beneficiarios desde ya. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? El registro se diseñó para registrar a los agricultores familiares para una gestión de políticas públicas posteriores a tener un registro, pero registrar porque ya de por sí voy a beneficiarlos respecto a algún programa o proyecto no es contraproducente. Yo me adelanto a pensar en eso porque hemos visto que luego la gente quiere registrarse solo porque va a tener algún beneficio o no se va a registrar porque no va a tener un beneficio en el momento, sino que va a ser posterior o no lo llegará a tener dependiendo de cuáles sean sus cualidades dentro del registro. Entonces, ¿cómo evitar eso? ¿Cómo evitar o orientar a las autoridades a entender que el registro de primero sirve como la base fundamental para saber dónde están los agricultores, cuáles son los agricultores, a qué se dedican, cuáles son sus características, cómo están tipificados para poder hacer intervenciones adecuadas en cada uno de sus, de sus condiciones que tengan a nivel de campo, ¿verdad? ¿Puedo preguntarte algo, Eduardo? Con gusto, con gusto. ¿Tú eras de Honduras o No, Guatemala? no, soy de Guatemala, soy de Guatemala, Guatemala. Guatemala, perdón, Guatemala. Eh, entiendo, la pregunta es, ¿cómo están diseñando el registro? ¿Obligatorio o voluntario? Por el momento es voluntario, por el momento es Ta- voluntario. Y el problema es querer volverlo obligatorio para poder, hacer ese, esa persona que identifiquen para poderle dar algún beneficio. Por ejemplo, te voy a comentar uno para que nos entendamos. Hoy Guatemala está en un proceso de entrega de fertilizante para el apoyo del desarrollo de las unidades productivas de las personas. Si yo vuelvo obligatorio el registro, voy a registrar a personas que sí sean agricultoras,
pero con la idea de que sí le voy a dar el fertilizante. Puede servirme para aumentar y lograr hacer que se registren, pero también me puede ser contraproducente, pienso yo, para el momento en el que algunos no reciban, porque sus condiciones no van a ser. Claro, las justificaciones están, pero a nivel de campo la gente no lo ve así. Entiendo. A ver, el tema es, si es voluntario, el qué motiva a la gente para registrarse si no tiene ningún beneficio. Hoy por hoy el pensar que dentro de las diversas intervenciones que pueda dar el ministerio, una de ellas pueda ser para ellos. El problema está que nosotros, aquí se ha tratado de especificar, de explicar bien, creo que es la palabra correcta, que hay algunos beneficios que no son para todos, que dependerá de cuáles sean sus condiciones, podrá recibir ese beneficio. Lo malo que acá se ha politizado a nivel de municipios demasiado, y es un tema que lo debemos de tocar porque sí o sí está dentro de la ecuación, que le dicen a las personas, sí, regístrese porque va a tener un beneficio. Y cuando a veces el beneficio que pueda tener no sea ese, sino que sea tal vez una capacitación en asistencia técnica, pueda ser, entre otros proyectos que pueda tener el ministerio, y no precisamente el que quieren ellos por el cual se ha registrado, ¿no? Bien, eso es vamos a trabajarlo más en la sesión regional, capaz para dejar el espacio global, Ajá. pero para mí es un debate súper interesante. Vamos a ponerlo, ya anotamos para la sesión global, dar un debate sobre esto. A mí me parece que podemos hacer una acción, o para no seguirla hoy, pero me queda muy claro, Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muy amable. ¿Seguimos o tenemos más preguntas? Hay una mano más de Edgar Serrano. Edgar, ya estás habilitado a hablar. Panamá. Sí, buenos De Panamá. días. Solamente para manifestar que, igual que antecedió, el compañero que antecedió, el registro que se lleva acá en Panamá, que es el sistema de información, el SIGAT, es abierto para todos los productores, eh, para los grandes, los medianos, los comerciales, los agroindustriales, y ahí se ha ido incorporando poco a poco, pues, los que son los elementos o criterios con sus variables y sus magnitudes de la agricultura familiar. Y actualmente, pues, estamos, la Dirección de Informática del Ministerio, que es quien administra todo el sistema, toda la plataforma, está trabajando los últimos ajustes para la cuarta versión, para tener algo mucho más aproximado de la definición o categorización de los agricultores familiares según tipo. Lo que yo manifestaba es que nos preocupa un tanto muchas veces es esta parte de políticas que se manejan a nivel de los regentes del sector agropecuario, en este caso el ministro, y que cada una de estas instituciones que forman parte del sector, que son 5 o 6 instituciones, tienen sus directores, tienen sus administradores generales, y el tema está en eso, pues ellos aparecen dentro de la ley, dentro del marco, que son parte del tema de la ley de la agricultura familiar. Pero como dice Ganga, como dice Fernando, tenemos que tener esa voluntad política, y cada vez que se hagan estos cambios de ministerio, de ministro, pues quedamos un poco que hay que comenzar nuevamente a socializar la información en los momentos que se pueda, o los espacios que el equipo del tomador de decisiones pues tenga esa voluntad de darnos los espacios para conversar con ellos, venderles el tema este de la importancia del registro de la agricultura familiar, que muchas veces no es un tópico tan fácil pues de convencer a gente, porque en cada administración los equipos van cambiando también, y tenemos que iniciar una nueva etapa. Entonces, en la agricultura familiar, eso se nos dificulta, pues, el tema este de la parte de políticas y sus acciones y los tomadores de decisiones. Eso era lo que me quería referir en el tema, pues, de que estas instituciones tienen sus propios programas, sus propios proyectos, tienen sus beneficios a los agricultores, eh,
Entonces, el MIDA, que es el que administra el sistema, administra la plataforma, tiene su mecanismo, su procedimiento, tiene sus normas, y entre las normas está que registran pues a los técnicos que van a manejar o tienen que son los que tienen la instrucción o la autorización para entrar al sistema y registrar. Entonces creo que allí es donde deberíamos, creo yo, trabajar un poco más en que la entrada de otros técnicos al sistema de otras instituciones pues se pueda lograr, se pueda abrir para que las instituciones puedan también ir registrando a los agricultores que tienen su programa. Pero en términos generales, el sistema de registro de agricultores en Panamá es un sistema único donde se han ido incorporando pues el tema de la agricultura familiar. Cambio, buenos días. Sí, Muchas todo eso gracias. para mí tenemos que trabajarlo en la sesión regional. Creo que Pedro, vamos a hacer eso particularmente, si les parece. Correcto. Eh, Tres comentarios más que tenemos en el chat. Uno de Indonesia, que comenta que ahí tiene una agencia nacional para sistema de información que mira a la información nacional como censo agrícola, y que dentro del Ministerio de Agricultura ellos también tienen un centro especial para el tema de información eh, y datos que ahí incluía una parte de datos relacionados a la agricultura familiar. Con una pregunta de Darela Davala de cómo se vinculan los censos agropecuarios o las encuestas nacionales agrarias con los registros, y si el registro es un instrumento que se actualiza y nutre constantemente. Eso lo Eh, respondimos la sesión pasada, pero podemos responderlo de nuevo. Pero sí, y sí, una o última le hacemos también una... relacionada al tema de actualizaciones. ¿Cuál es el periodo ideal que hace Celso Bancé? ¿Cuál es el periodo ideal para actualizar la información de los registros? Bien, capaz que dos cosas. Uno, me parece interesante el comentario de Indonesia sobre sobre lo de registros y censos. Ya lo vimos en la actividad pasada, eh, pero si la podemos poner en el foro, si le parece esa pregunta. Y perdón que la última me perdí, el So- comentario. Sobre cuál debe ser el plazo de actualización de la información de Y los eso registros. vamos, cuando veamos ahora la definición operativa empezamos con eso. Y hay una mano levantada, ¿no? Si no me equivoco, Pedro. Ya no, pero igual tenemos que avanzar porque ya vamos con Tenemos que avanzar. el tiempo avanzado. Yo Sí, pregunto, que dejen la pregunta y seguimos porque así avanzamos con la segunda parte. ¿Sí? Bueno, ¿cómo diseñar y planificar los registros de la agricultura familiar? Bueno, bueno, básicamente, una vez tomada la decisión de contar con los registros de la agricultura familiar, es indispensable contar con un proceso de construcción en forma documentada. Esto es un tema importante, ¿tá? O sea, documentar, escribir, para esto es clave. Y se debe realizar una planificación y antes de comenzar toda la operativa, en el momento inicial. Esa planificación del proceso es necesaria. Tenemos que conocer dónde estamos parados, cuál es el punto de partida, definir los objetivos en forma explícita, establecer una estrategia y realizar un programa de trabajo, una estructura de estimación temporal, una estructura de organización de trabajo y un presupuesto estimado. Esto es lo que tenemos que llevar después para validar, más allá con quiénes, con las autoridades correspondientes, ¿sí? Con los tomadores de decisión. Y ese diálogo nos va a decir cuánto sale, y vamos a decir cuánto sale depende de lo que queremos. O sea, ¿no? Cuánto va a demorar es parte de la estructura. Y cómo nos vamos a organizar. Todo eso tiene que estar escrito en documentito y validado. Con esa validación entramos a un proceso de planificación general. Este es un esquema de planificación general. Hablamos de una planificación inicial, un diagnóstico de situación, una definición de objetivo, el diseño conceptual, que ahora vamos a ver de qué se trata, un diseño operativo. Después vamos a implementar la captación de los datos, vamos a implementar el procesamiento, vamos a reportabilizar productos y vamos a hacer un proceso de evaluación en forma continua
con el Centro en la Control de Calidad. Este es un esquema muy simple, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, de planificación, pero sin esta planificación no podemos responder lo que está. Entonces estamos hablando acá, ya estamos hablando de, ya tenemos claro que es un registro de la agricultura familiar, cómo opera, cómo funciona, más o menos la experiencia regional, por dónde va, qué es una definición conceptual, y ahora vamos a ver cómo construimos estos registros. La primera etapa, sin duda, es el diagnóstico y la definición de los objetivos. ¿Tá? O sea, es clave definir para qué, y condiciona todo qué es lo que queremos. Si no tenemos claro lo que queremos, no podemos diseñar nuestro registro. ¿Tá? En el caso del Mercosur, claramente queremos identificar, nosotros lo planteamos, identificar nuestros agricultores familiares y sus unidades operativas, productivas y organizaciones para facilitar acceso a políticas públicas diferenciadas o focalizadas en estos. Este es nuestro centro, pero la pregunta que tienen que hacerse cada uno de ustedes es cuál es el objetivo que tiene el registro. Y no es el registro en sí mismo un objetivo, es una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Bueno, eso se tienen que responder. Es posible que en otros lugares no tengan el objetivo central de facilitar el acceso a la política pública, sino que tengan identificar el territorio, las poblaciones, las comunidades diversas. Ya algunas preguntas se dieron en ese sentido. Perfectamente posible. Pero eso me traduce a un objetivo diferente de nuestros registros. ¿Sí? Y eso traduce a un diseño diferente. Otro objetivo, que es lo que parte de lo que me plantearon la gente de Centroamérica, es tipificar dentro de los actos de agricultores familiares. Identificar los agricultores familiares, identificarlo. Perfectamente. También tenemos que poner esto arriba de la mesa en esta definición del objetivo. Y puede también considerarse este como un activo más de los sistemas de información a otro nivel. O sea, ¿cuál es el objetivo que tenemos? Es tener un sistema de información de todos los agricultores, productores del país. Y bueno, ese es el objetivo. Bueno, ver cómo incluimos la agricultura familiar en estos es otro elemento. Pero lo importante es definir el objetivo. Con el objetivo definido, esto condiciona la planificación y las siguientes etapas del proceso. En este sentido, otro elemento que tenemos que plantear es la delimitación del campo de acción. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo vamos a plantear este sistema de información que lo vamos a manejar? A nivel nacional, a nivel local. ¿Cuál va a ser nuestra personas físicas, jurídicas, inmuebles? ¿O cómo vamos a vincular con los sistemas de información? El contexto, ¿no? De análisis. Hay que tener en cuenta que no se puede hacer una cosa que pueda ser igual para todo el mundo, ni para todos los países. Tenemos que tener en cuenta las capacidades institucionales, la infraestructura, los recursos humanos, la cobertura territorial. Ese análisis tenemos que tenerlo en cuenta. Queremos hacer un registro digital, perfecto, pero tenemos, como estamos viendo, problemas de cobertura de Internet. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un registro digital que la gente se registre digitalmente si no tiene acceso a Internet? Por ejemplo, pensemos dispositivos en ese sentido. Y eso nos va a condicionar. Y el marco legal. Si hay que ver también en esta etapa de diagnóstico, ¿cuál es el marco legal que tenemos? Con el conjunto de leyes, reglamentos de políticas, normativas, no solamente vinculado a la agricultura familiar, sino registros administrativos, a datos personales, a organismos públicos, a competencias institucionales que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar esto. Porque nosotros no podemos ponernos competencias de otra institución. Si ya existe un instituto que tiene competencias en tal sentido, no podemos crear una nueva institución en ese sentido que pise las competencias de otro. Ese análisis, la normativa interna también tiene que ver con el tema de intercambio de información y de cómo vamos a levantar esta información.
¿Se entiende? Esta es una primera etapa que tenemos que tener clara. Y el objetivo central de ese diagnóstico y ese objetivo me condiciona las metas establecidas. Teniendo en cuenta un objetivo y un diagnóstico, vamos a entrar en lo que llamamos diseño conceptual. Este diseño conceptual habla de los instrumentos de captación de datos que van a ser en funcionales a las condiciones socioculturales, tecnológicas, las necesidades que nos planteamos. Los criterios de validación para solucionar problemas de falta de respuesta, de omisión de información, de inconsistencia de datos, tenemos que pensarlo previamente. Y los productos que quiero reportar. Sí, ¿qué es lo que quiero hacer? Vuelvo a ver, los productos que quiero reportar van a estar directamente vinculados al objetivo que yo busco con este registro. ¿Mm? Y ahí recomendamos dos cosas. Y es parte de lo que hablábamos hoy, decía. En la consulta. No hacerlo verticalmente de arriba abajo. Consultar con la sociedad civil. Consultar con la academia. Y contemplar sensibilidades de género, etarios, así como aspectos étnicos y raciales en el proceso de diseño. Porque es fundamental, porque si no vamos a tener problemas en este proceso de diseño conceptual. Y lo otro elemento que es de sugerencia, es, porque esto, ya que estamos, decimos en Uruguay, ya que estamos, acotar las necesidades de información, porque ya que estamos levantando información, vamos a hacer una cosa imposible que pueda ser completada. Un registro administrativo, recuerden que es menos preciso que un censo. Por tanto, tenemos que recortar la cantidad de variables y información a levantar. Es importante tener en cuenta esto. Y también vamos a tener en cuenta, hay que tener en cuenta en todo esto es cómo queremos hacerlo. Si vamos a hacer a través de una declaración jurada, si lo vamos a ir a levantar los datos, si vamos a ir a la casa, todo va a estar vinculado en este proceso. Y entonces, delimitar este marco conceptual, seleccionamos y definimos categorías que serán objeto de cuantificación y criterios básicos para la definición establecida para la agricultura familiar. ¿Qué es lo que estoy diciendo esto? Que no podemos omitir en este proceso cuáles son las definiciones operativas que teníamos de agricultura familiar, las definiciones conceptuales, y podemos preguntar alguna adición más. Y ahí empieza la discusión sobre las variables, ¿no? Esta, que no es menor. Recordamos, los registros administrativos relevan datos más acotados que estos instrumentos como los censos. Entonces tenemos que ser muy asertivos con esto. Tenemos que ser muy críticos con el volumen de información. Debemos hacer un balance y una evaluación fáctica de la información requerida, así como la pertinencia. ¿Esto qué quiere decir? Que no podemos pedir opinión. Tenemos que tratar de generar elementos más quanti, y si son quali, tienen que ser muy procesables. No podemos evitar, recuerdo que uno de los objetivos es la calificación de agricultores familiares, entonces no tenemos que ser imprescindibles en la toma de los criterios, variables y magnitudes que hacen a la agricultura familiar, que están establecidas antes. Y se recomienda, como decíamos, el equilibrio entre la cantidad de información y la demanda existente, y las diversidades de intereses. Como dijimos, ya que estamos, ¿por qué no preguntamos por cómo tiene la maquinaria? ¿Qué estado está la maquinaria? Y capaz que el estado que está la maquinaria no es importante para nosotros, para el objetivo que nosotros buscamos. A nosotros en Uruguay nos pasa a todos nuestros registros. ¿Por qué no preguntás cómo están determinados elementos? Y no, porque no es el centro del objetivo de la construcción de este registro. Bueno, es importante tener en cuenta las variables necesarias para los registros de la agricultura familiar. Esto que hablábamos, de datos de las personas, de todas las familias.
datos de los integrantes del grupo familiar, más allá del jefe de familia, los datos de las unidades productivas, de los hogares, datos de esto estamos hablando ya sea de la ubicación espacial, que a veces no es un criterio, pero tenemos que tomarlo en cuenta. La tierra, el tamaño, el vínculo, la productividad, el trabajo, cómo levantamos la relación, los bienes y los activos, la actividad productiva realizada. Información básica. Eso lo vamos a levantar con un formulario, con una unidad de captación de información vinculado a la unidad familiar, al hogar. Recordamos, el hogar en la agricultura familiar y la unidad productiva se fusionan. Y en vinculados a organizaciones ya estamos hablando de otro tipo. Es otro tipo de categoría que hablamos de composición societaria, actividad desarrollada y los datos de tipología y los integrantes. Un elemento fundamental de este diseño conceptual, y van a cerrar por acá, porque muchos se van a entretener con esto, es los formularios de captación de información. Y acá estoy levantando algunas de las informaciones que nosotros en los países de América del Sur, del Cono Sur, de la región, de la REAF, venimos levantando, pero creo, y por lo que intercambios que he tenido con muchos de ustedes en Centroamérica también, sé que también algunos países de América del Sur también lo vienen haciendo, que es datos de integrantes del núcleo familiar, caracterizando a las personas por su documento de identidad. Sabemos que a veces en algunos lugares es complejo. Los nombres, el sexo, la fecha de nacimiento, la relación de parentesco. Puede haber también barreras de identificación de género, la escolaridad o rol que tienen dentro de la unidad familiar, los datos de la familia y el hogar, los medios de contacto con la familia, las variables, las características del hogar, la vivienda, y datos de la actividad productiva, y ahí hablamos de datos físicos, de la ubicación espacial de la unidad productiva, el tamaño, el vínculo de la tierra, ya sea que si son propietarios, arrendatarios, ocupantes, o si tiene una parte ocupada, cómo es la relación, la productividad en algunas oportunidades se puede tener en cuenta de esa tierra, de ese suelo. Y después pasamos a datos de la actividad productiva, donde recogemos la diversidad y la complejidad de las unidades de la agricultura familiar. Pero acá hay una tensión de intereses. ¿Hasta dónde llegamos con la descripción de la actividad productiva? En un registro de la agricultura familiar que no es un registro de la producción de tomate, por decir algo. ¿Hasta dónde llegamos? Eso es un tema que tenemos que ponernos a pensar. Después, una variable muy importante, las variables, datos del trabajo y la mano de obra, la relación con la mano de obra familiar y la contratada, ¿no? Entre otros datos. Los datos de los activos, ya sean muebles o inmuebles. O sea, estamos hablando de animales, maquinaria o inmuebles relacionados a infraestructura. Y otros datos, como datos identificadores particulares, datos referidos a la gestión, etc. Todo esto, o sea, es un proceso que tenemos que construir en esta etapa. ¿En función de qué? En función del objetivo que nosotros tenemos y en función de nuestra definición operativa de agricultura familiar. Está Fernando por ahí y le estoy robando el formulario de Argentina, que es un formulario bastante extenso, simplemente para que vean el volumen de variables que tiene, esa modo de ilustración, lo tienen ustedes. Agradezco a Fernando usar el formulario de Argentina. Brasil pasó del formulario que está a mi derecha, que es la DAP, a la CAF, que es un sistema digital que empieza en la versión ya 3, tienen un desarrollo impresionante en Brasil, informático y de conceptual, de trabajo en este sentido. Han pasado por muchas etapas, el registro tiene ya de más de 30 años, o sea, es impresionante. Brasil tiene una experiencia impresionante. Bueno, este es nuestro registro de Uruguay y mostramos una parte del registro de Paraguay para que vean que la colecta de información, esto es un formulario de papel, también tenemos formularios también digitales en los países, nuestros países también, o sea, tenemos versiones diferentes de acuerdo a no dejar a nadie afuera.
Y bueno, finalmente quiero pasar a la última etapa. Y después vamos a profundizar en las sesiones regionales todo esto porque tiene mucho contenido, que es el diseño operativo. Y ahí hablamos de el procedimiento para la captación de datos. ¿Cómo vamos a documentar la captación de datos, la recopilación de los datos? La estrategia que vamos a utilizar. Vamos a ir a la casa, vamos a hacer que la gente venga. Eso es un procedimiento que hay que documentar. Documentarlo y establecerlo en una norma de menor rango, pero porque se puede cambiarse. Aspectos técnicos administrativos de organización del control, cómo vamos a hacer el control, la fiscalización de la información, etc. El procesamiento de la información y el diseño de sistemas de captura, codificación, validación, explotación de resultados y la cantidad de control. Esta etapa es fundamental adecuar las capacidades que nosotros diagnosticamos en la etapa anterior, en la etapa inicial, y lograr sostenibilidad en estos instrumentos. Porque podemos desarrollar terrible capacidad, pero si no tenemos la capacidad de sostenerlo en nuestros países, no sirve de nada. Tiene que estar sostenido en forma permanente. Los registros tienen que existir en forma permanente, no pueden ser registros puntuales. Quiero poner arriba de la mesa, para esto, cómo vamos esto de los procedimientos de recolectar información. Hay un conjunto integrado y ordenado de, de procedimientos orientados a colectar la información y controlar las actividades y la organización administrativa del proceso. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que ha sido de estrategia operativa, que Brasil, por ejemplo, tiene los agentes emisores, que son agentes públicos o privados que tienen una acreditación para poder desarrollar la operativa. En Argentina existió un momento, algo parecido, ahora después Fernando nos puede comentar cuál es el estado de situación. En Uruguay vienen, son solamente, y en Paraguay también lo hacen solamente funcionarios públicos. Existen muchos modelos, de lo más clásico, como estamos hablando, hasta más institucionalizados. Esta estrategia tiene que estar documentada y debe crearse en la función de las características de cada país. Sí, es importante, algunos tienen que contemplar la recolección de la información, cómo se hace la inscripción y la emisión, el almacenamiento de datos e información segura, la validación de datos, la explotación de los datos y la administración de los microdatos para reportes, y el desarrollo de aplicativos y sistemas de información, que es todo un tema. El soporte de información, el dimensionamiento de la estructura, bueno, tenemos que también que tener en este diseño operativo qué qué es necesario para, qué recursos se necesitan. Y abarca no solo los equipamientos, sino también los recursos materiales y la estructura operativa. Y la infraestructura necesaria. Y la determinación de eso va a depender de los procedimientos y el desarrollo de los sistemas informáticos que desarrollemos. Y esto nos determina el costo de la operación, tanto directo como indirecto. Y ahí recomendamos, básicamente, dimensionar la estructura en función del diseño conceptual, recursos humanos, equipamiento, infraestructura, adecuarla, y eso tenemos que tener en cuenta que tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Y darle sostenibilidad. Adecuar dimensionamiento en función de los objetivos y las capacidades institucionales. Presupuestar la estructura y el costo de funcionamiento, planificar la sostenibilidad del registro y el cuidado con proyectos puntuales. Si bien los sistemas informáticos pueden adquirir, si es parte de lo que les decía, para nosotros lo mejor es que se desarrollan en mejor desempeño los casos que hacen desarrollo in-house. ¿Qué quiere decir? No es recomendable comprar paquetes, sino desarrollar sistemas adecuados a nuestra acción. Es un problema el tema de los sistemas informáticos porque a veces se confunde los sistemas informáticos con el propio registro. El propio sistema informático se come el registro y esto es un problema que tenemos que evidenciar. El registro es
una acción para calificación de política, no es un sistema informático. Si confundimos el sistema informático con el registro, tenemos un problema. Y a veces el volumen de costo que tienen estos sistemas informáticos nos hacen a que ocultar todo lo otro que es importante en el proceso de planificación. Y después empiezan a tomar medidas por sí mismos los gestores del sistema informático que afectan lo otro. Por eso es importante que todo esto bajo el amparo de una unidad de gestión, lo que hablamos anteriormente, y que los operadores del sistema informático trabajen en función de las demandas de esta unidad de gestión, esta unidad de registros como tal, ponerla en valor como tal, que es la que va a entender el proceso en su conjunto, que es la que va a vincular con las políticas públicas, con las acciones, con la definición operativa, con los mandos medios y los mandos jerárquicos. Y hay una cuestión. Están los registros únicos, estos sistemas de información que son registros únicos en América Latina, que nos daría para una discusión en la mesa regional. No quiero solamente apuntalar que esos registros únicos a veces han complejizado y no han contemplado de manera correcta las variables de agricultura familiar, lo que hace a un problema de los registros en sí mismos y a este funcionamiento que estamos hablando. Yo llegué hasta acá, Pedro, capaz que me apuré en la última etapa, pero quería cerrar. Después, en la próxima clase global, que va a ser dentro de un mes, vamos a repasar de vuelta todo esto, pero la idea de esto es empezar a trabajar con las secciones regionales, donde voy a estar con ustedes y poder contemplar parte de estos elementos. No sé si seguramente hay ya muchas preguntas, dedicamos un tiempo y vemos. Gracias, Fernando. Acá por mientras hay un comentario de Mozambique. Informa que están registrando los agricultores mediante una plataforma electrónica que se llama CUPA y que el mayor desafío hoy radica en la funcionalidad de la plataforma, ya que en algunos lugares no hay señal de internet, no funciona bien sin conexión. Es parte de lo que planteamos hoy. Y está abierto para preguntas. Si alguien se quiere hacer la pregunta en vivo, que alce la mano y nosotros habilitamos la palabra. Está Eduardo Flores. Eduardo. Ya puede hablar. ¿Qué tal ahí tal vez para apoyar a lo que el compañero mencionaba? Nosotros para hacer recopilación a la anterior pregunta, para recopilar la información diseñamos una app para poder captar la información del formulario básicamente por medio de la app. Esta app se diseñó para que pudiera ser usada también sin uso de datos o sin, como nosotros datos le llamamos conexión a internet, se podría decir, Sí. para que luego de poder tener datos y pudiéramos hacer la sincronización de la información a la base de datos general, ¿verdad? Porque sí, para nosotros la infraestructura de telecomunicaciones es bastante mala, pues entonces había muchísimos lugares donde no podíamos captar el dato en el momento por la conexión, pero los técnicos diseñaron la app para poder utilizarla no teniendo esa conexión, ¿verdad? Bien. Hay que Es una pensar en ese solución. tema. ¿Sí? Es una solución. Bien. Naobil Shep, puedes habilitar el micrófono también. Hola. Bien, sí. Bueno, primero pues agradecerles, ¿verdad?, por la sesión. A mí me parece que más que elementos técnicos, también nos deja bastantes reflexiones, digamos, en torno a la funcionalidad y el objetivo de la creación de la base de datos, digamos. Yo soy de Guatemala, del Comité Campesino del Altiplán, y justamente, digamos, a mí me parece que hay que buscar, digamos, el porqué de la recolección de datos. Y a mí me parece que más que tener información, debe de ser para tener prioridad, digamos, de acuerdo a las necesidades de los productores o de los agricultores familiares. A mí me parece que justamente, digamos, no se puede seguir teniendo la coordinación para la recopilación de datos a través de las municipalidades, por ejemplo, porque muchas veces, digamos, las municipalidades lo que van a hacer es meter a sus afiliados, a sus allegados, porque es un tema político, electoral meramente, digamos.
A mí me parece que si no hay una coordinación realmente, digamos, y verdadera con las organizaciones de base, con las organizaciones campesinas, productoras, la información que vamos a tener definitivamente no va a ser como la que refleje la realidad de la situación del campo. Entonces, bueno, yo me quedo con esas reflexiones, que es importante que el Estado, el ministerio, digamos, tenga una brecha, coordinación muy fuerte, digamos, con las organizaciones de base, pues son ellos y ellas quienes trabajan con las comunidades indígenas y campesinas. Y aquí me generaban bastantes dudas, por ejemplo, ¿vamos a registrar o no vamos a registrar a la gente que tiene casi nada de tierra, por ejemplo? Pero sí, digamos, producen a través de macetas, a través de llantas, digamos, o sea, hay varias situaciones ahí que revolotean en la cabeza y que me parece que pues son importantes seguirlas abordando y pues nuevamente muchísimas gracias ahí por dejarnos la espina y la chispa de las discusiones y eso, y que me parece que pues en Guatemala hay mucho que seguir haciendo, hay mucho que seguir haciendo para verdaderamente que esta base de datos refleje las realidades del campo que tan necesarias son. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que eh, uno de los municipios bastante afectados, por ejemplo, aquí en la región del sur, no está siendo contemplada para programas de gobierno porque en teoría, digamos, no cuenta con temas de pobreza, pero lo están buscando en base a la productividad de empresas, digamos, y no tanto a la realidad de las familias. Entonces, hay ahí situaciones e indicadores que deberían de ser más apegadas a la realidad y pues eso, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos, ya paso la palabra a Edgar, but before that, I will change to English just to do a quick reminder. Me voy a We cambiar have a inglés. interpretation for the questions Tenemos as well. interpretación para las So if preguntas anyone wants también. to Así jump es que in si and ask alguien questions in quiere English or in hacer las French, preguntas en inglés o en you can do francés, it. Don't be shy. pueden We have hacerlo, no, no plenty of sean participants tímidos. that speak Spanish, Tenemos varios but we are also participantes ready que hablan to support español, pero in por French supuesto or tenemos English. también para Eh, francés y también Don tenemos en Edgar, inglés. te estás habilitado a hablar. Sí, esto, primero para responderle a Fernando que en la anterior actividad mencionamos que varios compañeros de la dirección estaban acompañando la capacitación, ya que inicialmente se mandó el nombre al registro de dos personas, pues el licenciado Rubén Quiroz de Planificación y mi persona. Y ahora pues están participando 6, 7, hasta 8 técnicos de acá del departamento de proyectos y ahí le acabo de mandar los correos pues para que se le pueda remitir información y otros datos. En relación a los registros, pues nosotros tuvimos una experiencia de trabajo con la FAO, una consultoría donde elaboramos un formato con la información que queríamos recabar de los productores. En gran medida contiene lo que estuvo presentando en una de las diapositivas de acá de Fernando, recolectando los datos del productor, todos los datos de su familia completo, y los datos de la finca y de los cultivos y de todo. Este formulario nosotros hicimos un proceso de validación con alrededor de 150 productores que entrevistamos directamente entre la FAO y acá el equipo de la Dirección de Desarrollo Rural. Esta validación nos permitió hacer algunos ajustes a la serie de preguntas, pues de acuerdo al grado de dificultad que en el momento encontrábamos que tenían algunos productores para comprender la pregunta o para poderla responder. Posteriormente, pues conseguimos un apoyo de FAO con una consultoría, nos contrató a un especialista y este especialista pues nos llevó toda este formulario ya validado en campo a a un programa digital, pues, y se logró tener una aplicación. En ese camino, esa aplicación, pues la desarrollamos y la pusimos en práctica en un área de Panamá que es una comarca, la comarca Nubé Buglé, y
y tuvimos allá un proceso de capacitación de alrededor de 65 técnicos de nivel de todo el país, y utilizamos pues el área esta que trabajamos con la FAO. La pusimos en práctica, tenía la posibilidad de en lugares remotos conectarse a satélites, y, y también hacerlo online de manera tal de que si no se podía se captaba la información, y una vez que llegaba el técnico a la oficina podía bajarla cuando tenía el acceso al internet. Y esta información pues era jalada por un servidor en la autoridad intergubernamental, que es la que norma los formatos de uso de recolección de datos aquí en Panamá. Todo tiene que ser aprobado por ellos. Pero en el camino, pues, que nos encontramos que el MIDA estaba, por otro lado, trabajando un registro único de agricultores, y tuvimos sesiones de mucha discusión con los equipos, porque ahí participaron representantes de alrededor de 19 instituciones públicas, y nosotros discutimos mucho con ellos, tuvimos muchas fricciones para que pudieran tener una claridad pues, de lo que buscábamos en el tema de registro de agricultores familiares. Y siempre pues manifestábamos que necesitábamos tener un registro diferenciado para la agricultura familiar y no un registro único, porque el registro único que estaba manejando el MIDA pues era un registro bastante pesado en cuanto al tema del registro de la finca, de datos generales, y posteriormente pues parcelas dentro de la finca. Y si un productor tenía, por decir un ejemplo, 7 actividades productivas, había que estar abriendo secciones para arroz, una sección para maíz, la sección de, de yuca o de ñame, la sección de ganadería, o sea, y a cada sección había que volverle a repetir y llenar toda la información. Muy tedioso el sistema, pero bueno, no logramos tener un sistema único para la agricultura familiar, y hoy día hemos quedado involucrados dentro del SIGAT, y sí hemos tenido oportunidad pues de trabajar con el equipo de informática del MIDA, que es el que regenta el servicio, el que tiene la custodia de esta plataforma de SIGAT, y donde hemos ido logrando poco a poco pues que se vayan incorporando todo lo que son los criterios de la agricultura familiar, y también incorporando las variables, los criterios, las variables, las magnitudes para poder medir. Y bueno, creo que ahí vamos en buen paso ahorita mismo. Precisamente la semana pasada tuvimos un nuevo encuentro de intercambio de información con informática, pues y le dimos mayores detalles pues de la información que consideramos nosotros que debe tener el SIGAT para poder identificar quiénes son agricultores familiares, cuántos son los agricultores familiares que tenemos en el país, dónde están esos agricultores, eh, a qué se dedican esos agricultores, ¿verdad? Y qué otras actividades vinculadas a la agricultura familiar están desarrollando. O sea que ha sido un proceso largo, eh, bastante dificultoso en el camino, pero creo que por ahí vamos poco a poco logrando lo que queremos en el tema de registro de agricultores familiares. Eso es lo que quería manifestarle. Gracias. Muchas gracias, don Edgar. Hay un comentario más, una persona más de Sí. Robin Almendares. Y hay una pregunta en Estamos el... con ahorita. Sí, con esta gente. Robin, puede habilitar tu micrófono y hablar. Además, hay una pregunta en el preguntas y respuestas. Buenos días.
No escuchamos, No Robin. se escucha. Voy por la pregunta, ¿te parece? Y mientras que se conecta Robin. Perfecto. Ah, ahí se conectó Robin. ¿Robin? ¿Robin? Está complicado. ¿Te parece la pregunta? Sí, adelante. La pregunta, sí, la leí recién mientras estaba en la pausa y claramente el planteo del tema de enfoque de género lo pusimos arriba de la mesa en la planificación de los formularios. Es fundamental poner el tema en enfoque y considerar las mujeres. Por eso el tema, pero eso es es fundamental construir esos formularios en un proceso de diálogo, construir esas variables con un proceso de diálogo. No solamente el tema de incluir el sexo, sino también las variables de género y vincular, y también la vinculación de las personas con la unidad productiva. Si tienen, cuáles son los roles que funcionan, y eso hace a identificar dentro de los agricultores familiares, por ejemplo, las mujeres jefas de familia que tienen a cargo hijos y son sus, por ejemplo, para poder planificar después políticas públicas diferenciadas. Este, Perfectamente quería dejar consolidado eso. Y Robin, no sé si capaz que puede mandar la pregunta por el Q&A. Sí, yo creo que no está logrando conectar el micrófono. No veo más preguntas ni manos. Y bueno, yo quería Eh, dejar la tarea, si te parece. sí, La idea es que nos entreguen un documento escrito. Acá, esto es que nos hagan elaborar una planificación para realizar un registro de la agricultura familiar en su país. Establecer, en este caso, lo que planteamos en la parte de la planificación, un objetivo general y fundamental y detallar la propuesta del diseño conceptual y operativo, o sea, todo. O sea, ¿no? Esto sería en base a una definición operativa de agricultura familiar que está establecida en su país, las variables que deben contemplar en un formulario de captación de datos, las variables, y cuáles serían los formatos de recolección. Esto es una cosa para trabajarlo, pero esa es una sola tarea y en un documentito corto que puedan empezar a esbozar un registro. Si ya lo tienen, y eso capaz que no lo pusimos en la pauta, después lo vamos a ajustar, les vamos a pedir que identifiquen igual el objetivo, que identifiquen en qué etapa están de la planificación de ese registro y si tienen que hacer eh, un ajuste a este diseño conceptual y operativo, lo planteen. Y si ya tienen las variables trabajadas, obviamente considerarlas. ¿Está? Yo hasta acá llegué hoy, y estamos pasados de hora aparte, pero perfecto, Fernando. Entonces, colegas, ahí está la tarea. Esta tarea va a estar, como todas las otras, en la plataforma del curso. Pido a todos y todas que accedan a ese espacio y puedan ir cumpliendo con estas, que son mandatorias, como ya dije. Y también en la próxima semana vamos a enviar un correo con un recordatorio sobre este tema específico, pero también ya poniéndoles en contacto con quienes van a ser los facilitadores que van a preparar esta sesión regional que Fernando mencionó y que también habíamos compartido que íbamos a organizar, ¿no? Entonces, en 2 semanas más, y va a ser un horario mucho mejor para todas y todos, no vamos a tener que ni despertarnos muy temprano, ni acostarnos muy tarde, vamos a hacer una sesión específica con las diferentes regiones que tenemos acá y van a también de ahí tener tareas específicas por cada región. Así que vamos a tener un equipo de facilitación que va a estar apoyando a Fernando y que va a facilitar ese diálogo focalizado por espacios regionales. Cualquier duda, consulta siempre por medio del correo con el cual nos estamos comunicando permanentemente y nuevamente el foro también sirve como un espacio de diálogo y aclarar cualquier punto que ustedes tengan junto a Fernando y junto al equipo nuestro acá con Procasur y FAO. Muchísimas gracias a todos y todos. Seguimos en contacto y seguimos trabajando en las próximas semanas.
Hasta luego.